Ahora es tiempo de Semana Santa y estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. ¿Qué tiene importancia la resurrección de Jesucristo? ¿Podemos estar seguros que realmente Jesús resucitó? ¿Cómo debe afectarnos el hecho de que Jesucristo fue resucitado? Vamos a contestar esas preguntas ahora. Ahora, ¿es importante la resurrección de Jesucristo? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 16 a 20. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Todavía están en sus pecados. Parece que sí, es importante. Sin la resurrección no hay garantía de salvación. Sigue diciendo el apóstol Pablo. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Ahora, la resurrección no fue un plan B después de que Cristo fue accidentalmente muerto. No, Dios había planeado ahora antes de la creación del mundo, no solamente nuestra vida como seres humanos, pero que cómo iba a redimir a nosotros del pecado. Y Dios había planeado la muerte y resurrección de su Hijo. Jesús lo anunció muy temprano en su ministerio público. Cuando él fue al templo, al principio de su ministerio, ¿y qué hizo? Él purificó el templo, echó fuera los que estaban contaminando por sus ventas, por ser mercado la casa de Dios. Dice Jesús, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Pero entonces los judíos, los que estaban siendo afectados económicamente, porque Jesús había dicho, porque había corrido los cambistas, los que vendían los animales, y los jefes, los sacerdotes, les cobraban mucho dinero por estar ahí. Entonces dice en Juan 2, versículos 18 a 22. Entonces los judíos reaccionaron, preguntándole a Jesús, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyen este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Pues tardaron 46 años en construir ese templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo de que él se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Jesús también en varias ocasiones anunció a sus discípulos que iba a tener que morir. No quieren escuchar eso, pero que iba a resucitar. En Lucas 9:22 nos dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Lucas 9:22. Algunas personas habían sido resucitados antes, pero muy diferente. Ellos fueron resucitados no con cuerpos ya incorruptibles, glorificados como Jesús y como vamos a tener nosotros, pero fueron resucitados a volver a vivir en sus cuerpos corruptibles. Por ejemplo, Jesús levantó a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda, pero ellos no tenían cuerpos glorificados como Cristo cuando Él resucitó. Por eso nos dice en 1 Corintios 15, 22 y 23. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, Él fue el primero. Es el único que ha sido ya resucitado con cuerpo glorificado. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen, o sea, cuando viene por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, entonces nosotros seremos resucitados también. Y dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Escuchen esto, hermanos. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. ¿Por qué dice no todos vamos a morir? Porque cuando Cristo regresa en los aires para levantar a su iglesia, los que si estamos vivos todavía, entonces no vamos a morir, vamos a ser transformados inmediatamente sin pasar por la muerte. Pero todos los que han muerto, sus cuerpos van a ser resucitados y glorificados. Ahora, nosotros anhelamos nuestra resurrección. Dice en Filipenses 3, 20 y 21, ¿por qué? Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformar nuestro cuerpo miserable para ser como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 21, 21. Me gusta, dice, va a transformar este cuerpo miserable. Y cada día me doy más cuenta de qué tan miserable es mi cuerpo. Y así anhelo aún con más ganas la venida de Cristo y la resurrección de nuestros cuerpos. Ahora, algunos de los fariseos y los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Si quieres que creamos en ti, pues haz una gran señal para que sí podamos creer. Pues no querían creer, ¿verdad? Porque estaban diciendo esto. Pero, ¿qué dijo Jesús? Dijo, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Pues, ¿cuál fue la señal del profeta Jonás? Jesús sigue diciendo, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entradas de la tierra. Mateo 28, 12, 28, 38, 40. Sí, ya dice, cosa más grande señal que hizo, Jesús hizo muchas señales, ¿verdad? Además, no quería creerlas, pero dice, la mayor, lo único que realmente tiene mucho valor es cuando yo me resucito. Entonces, esa es la señal, esa es la base de la fe cristiana. Jesús resucitó. ¿Y por qué resucitó? Quiere decir que Él pagó por nuestros pecados y por eso nosotros algún día también vamos a resucitar. Pero cada vez que Jesús anuncia su muerte y resurrección, los discípulos pues batallan para entenderlo. Dice, entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, mire, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero el tercer día, ahí está la palabra importante, pero sí lo van a matar, van a hacer cosas horribles contra él. Dice, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. En Lucas 18, 31 al 34.
Su resurrección fue anunciada por dos ángeles. Por dos ángeles. En el domingo de la resurrección. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra de que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cómo sabemos que las mujeres no creían que Jesús iba a morir? En primer lugar, fueron al sepulcro, esperando que él estaba su cadáver ahí. Si no, no hubieran ido. ¿Para qué? Si ya había resucitado. Segunda cosa, dice, llevaron especies aromáticas. ¿Para qué? Para ungir su cuerpo muerto. No le llevaron el almuerzo. Si habrían creído que iba a resucitar, ¿qué hubieran hecho? Un rico almuerzo. Aquí Jesús, disfrute. Sí. Pero no lo hicieron. Pero tampoco habían creído lo que él había anunciado. Dice, porque fueron al sepulcro, creían que lo iban a encontrar en la tumba y habían llevado especies para ungir su cadáver. Ahora, mientras se preguntaban qué habría pasado, porque encontrar el sepulcro abierto y no había el cadáver de Jesús. Dice, mientras se preguntaba qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, o sea, ángeles. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos? ¿Por qué sale el panteón? ¿Sí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban ustedes en Galilea. Dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Es cierto, con razón no está él aquí. Actuamos de acuerdo nosotros con lo que nosotros realmente creemos. Ellas habían oído a Jesús decir que él iba a resucitar, pero no lo creyeron. Realmente nosotros creemos la palabra de Dios. A veces lo oímos y decimos, mejor es cierto, pero realmente afecta nuestra vida, cómo vivimos. Si realmente lo creemos, sí nos va a afectar. Los que están ahora escuchando mi voz, quizás hay algunos que todavía no se han arrepentido. A lo mejor ha oído un mensaje de salvación, de arrepentimiento y poner su fe en Cristo y solo en Él. Pero si no se ha arrepentido, no ha creído el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Hay algunos textos que nos da una advertencia, nos dice aquí en Marcos 8, 36 y 37. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? O sea, la decisión más importante de toda su vida que va a afectar su eternidad es qué va a hacer con Jesucristo. ¿Realmente creen que resucitó? ¿Y por qué resucitó? Porque murió por sus pecados. ¿Y por qué murió por sus pecados? Porque es el único camino de salvación. Es la única cosa que le puede dar derecho a entrar en la gloria de Dios y recibir la vida y tener la vida eterna. Y en Mateo 10:28, otra advertencia de la misma boca de Jesús. Escuchen, no teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temen más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Algunos tienen temor. Bueno, si yo me entrego a Cristo, a lo mejor mis familiares me van a decir algo, lo trabajo, me van a burlar, van a hacer... ¿De qué tiene temor? Si tiene temor de los hombres, pobrecito, pobrecita. No. No hay que tener temor de los hombres, sino de Dios y confiar en su amor que dio a su Hijo para salvarle.
Ahora, hay algo más que espera a los que no confían en Cristo. Dice en Apocalipsis 20. Son palabras tristes pero seguras. Dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14, 15. No es necesario. Cristo hizo todo para no les pasara. Y Dios, no, Dios le ama y anhela su salvación. Pedro lo escribe en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos que proceden al arrepentimiento. Dios no quiere. Lo que falta es el querer de usted, de entregar su vida a Jesucristo. Los que ya hemos arrepentido, hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos la seguridad de la vida eterna porque Jesús lo prometió. Dice, el que oye mi palabra, que cambió, tiene vida eterna. No será juzgado, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no será juzgado? Porque Jesús fue juzgado en la cruz por nosotros. Y su resurrección es de garantía que Él pagó por todos nuestros pecados. Nos dice en 2 Corintios 5, 9 y 10, hablando a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, dice, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que hayamos dejado. Y que pase a los que han muerto en Cristo, su cuerpo va al sepulcro, al panteón, pero que su espíritu, su alma va para estar con el Señor. Sí. Pero dice, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos nuestro cuerpo o que le hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo malo, bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Aquí es un juicio muy diferente que el pecador, o el incrédulo. El incrédulo será echado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no tiene el perdón de sus pecados por la fe en Cristo. Nosotros que hemos puesto fe en Cristo, sí tenemos el perdón, pero nuestras obras van a ser juzgados desde que nosotros pusimos nuestra fe en Cristo. Entonces Él va a dar recompensas o vamos a perder recompensas según no hemos servido. Pero no es para ver si somos salvos o no, porque por Cristo somos salvos. Por eso no será juzgado, más a pasar de muerte y vida. Pero lo que Pedro dice en 2 Pedro 3:14, eso debe ayudarnos a nosotros, animar a nosotros que somos creyentes. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto en paz con Él. Realmente, para no tengamos vergüenza, para que podamos oír las palabras de Cristo. Bien hecho, siervo fiel. ¿Realmente creemos lo que acabamos de ver? Si es así, ¿qué vamos a hacer? Va a afectar cómo vivimos, ¿verdad? Diariamente. Porque lo que hacemos ahora cuenta para nosotros cuando estamos al tribunal de Cristo, si va a darnos su aprobación o si vamos a perder las recompensas que tiene para nosotros. Ahora, seguimos con la cuenta bíblica. Dice, las mujeres contaron a los discípulos lo que había pasado cuando fueron a la tumba de Cristo. Fueron sus discípulos, dijeron, mire, dicen, al regresar del sepulcro, les contaron todas esas cosas a los 11. ¿Se acuerdan que Judas ya se sucedió, ¿verdad? Entonces ya son los 11. Al regresar del sepulcro, les contaron todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Ay, ay, ay. Esos discípulos, tan duros a nosotros también. ¿Cómo somos nosotros? A veces somos también duros de cabeza o de corazón, ¿verdad? Como ellos.
Ahora, vamos a ver otro incidente muy importante en ese día. Dice, esa tarde Jesús apareció a dos de sus, no de los 11, Jesús tuvo muchos discípulos. Tuvo los 12, ¿verdad? Que pasaron, él escogió para estar más tiempo con él. Pero había otros también. Vamos a ver de dos de ellos también. Dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, porque dice, pues sus ojos estaban velados. Era Jesús resucitado, pero no lo reconocieron por eso. Y luego Jesús les pregunta, dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien iba a redimir a Israel. ¿Pero qué? Ya cabizbajo, ¿por qué? Estamos equivocados. Sigue diciendo, es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles que nos dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, fue Juan y Pedro que fueron, y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Estos pasajes en Lucas capítulo 24. Ahora, estos dos hombres no creyeron el mensaje y las mujeres tampoco. Por eso Jesús dijo lo siguiente, escúchenlo. ¡Qué torpes son ustedes! De veras, ¿verdad? ¡Qué torpes son ustedes! Les dijo. Porque Él les había anunciado varias veces que iba a resucitar. Las mujeres fueron al tercer día y el sepulcro estaba vacío, no estaba Él. Y ángeles habían hablado, dice, está vivo. Y todavía no creían. Dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir de Cristo esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, o sea, por todo el Antiguo Testamento, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Les enseñó las profecías del Antiguo Testamento acerca de su muerte y su resurrección, pero las profecías acerca de su muerte. Aquí hay algunos. Y eso tenemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 56 dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. ¿Se acuerdan? Que antes de crucificarlo le azotaron, casi lo mataron con los azotes. Mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. También pusieron la corona de espinas, le escupieron, le bofetearon y hicieron muchas cosas horribles a él. Sigue diciendo el Antiguo Testamento en Isaías, dice, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Especialmente los enemigos de Cristo dicen, si es Dios, si es el Hijo de Dios, como él dice, entonces bájate, sálvate. Y se burlaron de él. Pero no se bajó porque quería morir por nosotros, pagar por nosotros. Sigue diciendo en
Isaías 53, 4, 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, en sus manos, en sus pies y en su costado. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Mire, esto no fue escrito después de la muerte de Cristo, describiendo lo que pasó, aunque es una buena descripción que le pasó. Esto fue escrito por el profeta Isaías 700 años antes y fue cumplido completamente. Por eso podemos confiar en la veracidad de la palabra de Dios, que las profecías se han cumplido y todas las que faltan van a ser cumplidas. Sigue diciendo Isaías en 53, 10 a 12. Dice, por lo tanto, le daré un puesto entre las grandes. Está hablando que después de su muerte, su resurrección. Y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. ¿Por qué? Había dos transgresores, uno a cada lado, dos criminales, ¿verdad? Fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Y luego hay muchas profecías de su resurrección también. Dice, aquí también en Isaías, dice, después de su sufrimiento verá la luz. ¿Cómo? Cuando resucitó, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. No dejarás que mi vida, ahora dice en el Salmo 16, 10, dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Jesús, como los otros muertos, no sufrió la corrupción, sino la resurrección. Y dice en Isaías 52, 13 y 14, dice, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se sobrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Otra vez hablando de su muerte, pero su resurrección. Y luego en Isaías 53, 16 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia, nosotros, y prolongará sus días. Llevará a cabo la voluntad del Señor. Ahora, después de enseñar a estos dos discípulos estas profecías y muchos más, ¿verdad?, sobre su muerte y resurrección, dice, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, o sea, Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces ustedes se imaginan qué pasó, ¿no? Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros el camino y nos explicaba las escrituras? Sí, sí. Debe de arder en nuestro corazón la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Dice, ellos entonces regresaron a Jerusalén rápido. ¿Por qué? Para compartir su experiencia con los discípulos. Dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón Pedro. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Poco a poco, nos decimos creer que sí es cierto.
Y luego encontramos en Lucas 24, 36 y 49 la apariencia de Cristo a ellos y lo que les dijo. Vamos a verlo. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Aterrorizados creyeron que vieron a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Como ven que yo los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era importante para convencerlos. Ellos eran duros para ser convencidos. Hasta la fecha algunos dicen, no, Jesús no resucitó físicamente, en espíritu nomás, ¿verdad? Y por eso estamos creyendo en él como un espíritu. No. Si Cristo no murió, o sea, no resucitó físicamente, no resucitó. Murió en cuerpo, resucitó en cuerpo. Va a volver en los aires en cuerpo, un cuerpo eterno glorificado. Dice, como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro. Dos cosas. ¿Cómo puede ser posible? Pero con alegría es cierto. Jesús dijo, ¿tienen aquí algo de comer todavía para que vean? Tengo un cuerpo. Puedo consumir alimento. Tengo un cuerpo real. ¿Tienen algo de que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos, o sea, en el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ahora está haciendo la tarea. Hay que predicar, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón de pecados a todo el mundo. Y dice, ustedes son testigos de esas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Está hablando aquí, que él dijo que iba a venir. Con él iba a enviar al Espíritu Santo para estar con ellos para siempre. Dice, ahora voy a enviarlos que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Cuándo ocurrió esto? Apocalipsis, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. Hay muchas otras apariencias de Cristo. ¿Por qué? Se quedó en la tierra 40 días para enseñarles a ellos, mostrarles a muchos otros. Nos dicen Hechos 1:3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Pablo también, que fue convertido después, cuando él vio a Cristo resucitado en el camino a Damasco, dice acerca de la resurrección de Cristo y que pasó durante esos 40 días, dice, se apareció a Cefas. Cefas es otro nombre para Pedro. Y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, un grupo de 500 hermanos. Dice, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Entonces dice, si quieren más pruebas, vaya y pregúntales. Todavía hay muchos que lo vieron, que están vivos todavía. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
Saulo de Tarso, el enemigo de Cristo y de la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué se convirtió? Porque Cristo resucitado se le apareció y le amó a servirle. Es importante la resurrección de Jesucristo. Sí, es el evento tan importante. La muerte y resurrección de Cristo son los eventos más importantes de toda la historia humana. Y si Cristo no resucitó, estaremos todavía en nuestros pecados, pero no estamos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Podemos estar seguros que Jesús realmente resucitó. Es una prueba, una cosa que hace comprobado, perdón, comprobado históricamente. Hay muchos historiadores seculares que ni son creyentes, pero algo pasó ahí que realmente resucitó. Aunque no creen en él, reconoció este evento histórico. Hay muchas pruebas. Ahora, ¿cómo debe afectarnos la resurrección de Cristo y cómo nosotros vivimos aquí en la tierra? Primero, si usted no ha creído en Cristo todavía, ¿por qué espera? Ahora mismo es el día de salvación. ¿Por qué arriesgar su vida eterna por esperar o por dudar? No, no, crea. Cristo resucitó y usted necesita a Él como su Salvador. Para nosotros que ya tenemos nuestros nombres, gracias a Dios, escritos en el cielo, escritos en el libro de la vida, nosotros debemos de estar tan agradecidos por la gran salvación que Dios nos ha dado, que debemos de, en medio de pruebas, dificultades que todos tenemos, tener esta esperanza, alegrarnos en el Señor siempre, aun en nuestros tristezas y dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos un gran Salvador que resucitó y va a venir por nosotros. Ahora, vamos a terminar con estos versículos. Es la palabra de Dios. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible. Está hablando de nosotros, de nuestro cuerpo corruptible. Cuando se revista de lo incorruptible y lo mortal, el que muere, de la inmortalidad que nunca va a morir. Entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse, dice el apóstol Pablo, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en obra del Señor. ¿Por qué? Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Oremos. Padre, gracias, gracias, Padre, por esta felicidad, alegría, seguridad que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, pero el tercer día resucitó. Y nuestra confianza, nuestra fe en Él. Esperamos el día que cuando Él viene por nosotros, estaremos semejantes a Él, Padre. Y pido que cada uno que ha oído tu palabra en estos momentos, Padre, pueda realmente creerla y vivir de acuerdo con ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.